¿Cómo están? Ya circula a través de plataformas digitales cómo llega el primer vuelo con inmigrantes, a los cuales también Estados Unidos califica como los más peligrosos a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, un territorio ilegalmente ocupado. Pero, ¿por qué Guantánamo? Vamos a analizar hoy los hechos y también los escenarios. Inicia el mapa. Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para poder entender todo este panorama. Guantánamo, nueva política de deportación. Vamos a desplegar nuestro mapa mundi, identificar a Cuba, ahí lo vemos de color amarillo, y Guantánamo de color verde, un territorio ilegalmente ocupado donde Estados Unidos mantiene una base naval en esta bahía. Bajo su jurisdicción desde el año 1903, conocida por haber albergado a migrantes de la crisis de los balseros en la década de los 90, situada en un lugar estratégico además en el Mar Caribe, y desde el año 2022 funciona como una cárcel para los acusados de terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. Muchos de ellos pasaron años allí sin que fueran acusados formalmente ni procesados en juicio. De hecho, la bahía de Guantánamo fue elegida como sede de la prisión en parte porque no era suelo estadounidense y así se evitaba aplicar la ley en ese país. Su presencia ha sido fuente de tensiones permanentes entre Washington y La Habana, y desde la Revolución Cubana de 1959, cuando el gobierno del líder revolucionario Fidel Castro Ruz comenzó a exigir la devolución de este territorio. Hay que decir también que esto marca, sin lugar a dudas, un precedente dentro de la política estadounidense, con expresidentes como Barack Obama y otros que se habían comprometido a salir de territorio cubano. Nada de eso se ha cumplido y llega la administración de Trump para utilizar este territorio y esta base naval ilegal que mantiene allí para llevar a estos migrantes. ¿Qué implica esto? Vamos a revisarlo también en nuestro mapa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado una orden ejecutiva para enviar a los deportados a Guantánamo. Considera la instalación como un centro de detención y señala que tiene capacidad para albergar hasta 30,000 personas. Ya el Pentágono ha desplegado más de 150 militares para cumplir esta tarea. Ya llega el primer avión. Esta jornada se ha visto con la llegada de inmigrantes y esto genera también rechazo dentro de la esfera internacional, no solamente por cómo se los traslada, vulnerando sus derechos humanos, sino también en esas deportaciones en caliente y sobre todo criminalizando la migración. ¿Qué hay detrás de todo este movimiento que hace la administración de Trump? ¿A qué está enfocada? Hoy lo vamos a analizar con nuestros invitados. Sumamos a este análisis, nos acompaña desde la Argentina, es un placer tenerlo en el mapa, politólogo experto también en temas internacionales, el profesor Atilio Borón. Profesor, qué gusto tenerlo en Telesur, bienvenido. ¿Qué tal, Paola? Muchas gracias por la llamada. Profesor, ¿llama o no llama la atención que Donald Trump dé este paso? La gran pregunta es, ¿por qué Guantánamo? Si realmente se está utilizando esto como un símbolo, pero ¿dirigido a quién y por qué? Yo creo que, bueno, de Trump podemos esperar cualquier cosa, ¿verdad? No es ninguna novedad, es un hombre caprichoso, voluble, prepotente, pero tiene que enfrentar un problema porque él dijo que iba a deportar tantos millones de inmigrantes. En realidad eso no va a ocurrir, desde ya te lo puedo asegurar, se lo aseguro a la audiencia de Telesur, pero van a tomar algunos casos emblemáticos, probablemente hagan una selección de gente que tenga antecedentes penales en los Estados Unidos, no sabemos, ¿verdad? Creo que en estos primeros envíos que han sacado gente en condiciones absolutamente infrahumanas, que nos recuerdan el tráfico negrero en el siglo XVIII, con esposas en ambas manos y grilletes en los tobillos, esto creo que evidentemente va a ser una política que tiene muy corta duración, pero tiene que tener algún lugar donde poner por lo menos un número suficiente. Calculan que va a haber unos 40.000 en Guantánamo, para lo cual hay que hacer una ampliación de las construcciones, ¿no es cierto?, que hay en este momento en cárcel, donde, como se decía anteriormente, todavía hay gente que está ahí detenida, acusada de los atentados del 2001, contra el famoso atentado del 11 de septiembre, ¿verdad?, del 2001, contra las Torres Gemelas, etcétera. Todavía hay gente que ahí ha pasado más de 20 años, ¿verdad? Y evidentemente Estados Unidos tiene que ver de qué manera se deshace
base de alguna de esta gente, han elegido Guantánamo, están tratando de construir o ampliar la pista de aterrizaje que hay en el Darién, en el sur de Panamá, para ahí poder alojar un número también de unos pocos miles, algunas decenas de miles como máximo de indocumentados, pero esto también es un gesto simbólico. Estamos hablando de 11, 12 millones de personas que supuestamente están ilegales en los Estados Unidos, aunque tienen trabajos allá, contribuyen, pagan sus impuestos, consumen, etcétera, pero bueno, tienen que ver de qué manera, dónde lo colocan, y entonces, bueno, lo primero es Guantánamo, es una base absolutamente ilegal, como se ha dicho. Durante décadas, ¿no es cierto?, Estados Unidos enviaba un canon por la base, y durante décadas el pago de la base, ¿no es cierto? El gobierno Fidel Castro, y luego Raúl, y luego Díaz-Canel devolvían ese dinero, porque aceptar ese dinero hubiera sido reconocer la legitimidad de la ocupación estadounidense de la base de Guantánamo. O sea, es una base ilegal, ilegítima, centro de torturas, no hubo procesos de aplicación del debido proceso para los detenidos, simplemente no podían consultar a un abogado, no podían llamar a un abogado, no podían llamar a un visitante, y este es el trato que se le va a dar a un puñado de inmigrantes supuestamente ilegales. Habrá que ver lo que ponen ahí, seguramente van a meter gente que algunos lo sacan de la cárcel, cosa que por ejemplo hizo Obama en su momento, enviando una gran cantidad de mareros a El Salvador para complicar la gestión del presidente Salvador Serén, ¿no es cierto? Y ahora puede ser que hagan exactamente lo mismo, y como un mecanismo además de presión, porque evidentemente no tanto en el caso de Cuba, que la situación está muy consolidada y hay un gobierno diferente, pero en el caso de Panamá, el hecho de enviarles estas personas ahí al Darién les complica la situación internamente y crea una sensación de inseguridad muy grande. Ahora, si bien es cierto este panorama que además se hace complejo, profesor Atilio Borón ha colocado a Bondi como su secretaria de Justicia, no solamente para reestructurar ese departamento que lo ha perseguido en un momento al propio presidente antes de que sea inclusive candidato a los Estados Unidos, pero hay otro elemento también para sumar. Estados Unidos decide salirse de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas y, sumado a este otro elemento, criminaliza la inmigración. Esta es una estrategia. ¿A qué apunta estos movimientos de esta administración? Sobre todo cuando dentro de esta ocasión también podemos sumar el factor de presión hacia naciones que no se supeditan a las directrices de Washington. Correcto, Paola. Yo creo que es un elemento evidentemente de presión muy fuerte. Estados Unidos se desentiende de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, así como se ha retirado del proyecto de cambio climático, el Acuerdo de París, y se ha retirado de la OMS, ¿verdad? Y es una manera evidentemente de ejercer una presión muy grande. Estamos en presencia de un fenómeno, yo no puedo decirle novedoso, pero sí claramente de un resurgimiento del imperialismo en su fase más voraz, más agresiva, ¿verdad? Quiere decir que antes no había, bueno, la modalidad como eso se ejercía era muy diferente a lo que intenta hacer. Digo intenta hacer Trump porque va a ser muy difícil que él pueda resolver esa cuestión migratoria que ha proclamado como uno de sus elementos fundamentales de gestión, aplicando estas políticas, digamos, porque es un hecho, el problema migratorio que hay en los Estados Unidos en parte obedece a la necesidad que Estados Unidos tiene de renovar su fuerza de trabajo y su población, porque es una población que se está envejeciendo y requiere, digamos, mano de obra nueva, y no la van a conseguir de otra parte. No es que le van a llegar gente, digamos, de Alemania, de Francia, ¿verdad?, a hacer las tareas que hacen estos sectores, que tienen que venir necesariamente para hacer tareas que van desde el cuidado de niños, cuidado de enfermos, desde manejo de el tema todo de construcciones, mantenimiento, obras públicas, agricultura, todo eso lo hacen inmigrantes mal pagados. Pero por supuesto, esto fue una consigna demagógica, procurando capitalizar el sentimiento de frustración de grandes segmentos de las clases populares en los Estados Unidos, que han visto que el sueño americano se disipó. Ya no existe el sueño americano, esa idea de que si tú eras un trabajador registrado, afiliado a un sindicato, etcétera, sabías que
podías hacer que tus hijos iniciaran un proceso de movilidad social ascendente, yendo a las universidades, etcétera. Eso ya no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque ha habido una reconcentración fenomenal del ingreso y de la riqueza en los Estados Unidos, y el 50% más pobre, Paola, participa prácticamente en idéntico número en el ingreso nacional desde hace 60 años. Si tú tomas los datos de 1960 y los comparas con la distribución del ingreso del 2020, vas a ver que el 50% más pobre a lo largo de todo ese periodo de 60 años osciló en torno al 10, 11, máximo 12% del ingreso nacional, mientras que el 1% más rico y el 10% más rico aumentaban fenomenalmente su participación en la riqueza nacional. Por lo tanto, necesitan ellos de alguna manera dar respuesta a esa frustración. Eligen un chivo emisario, son los indocumentados, verán los inmigrantes ilegales, y además como no van a poder sacar 10 o 11 millones, ni siquiera 1 millón, nada, no hay ninguna posibilidad. Es una medida absolutamente demagógica, increíble, inverosímil, impracticable, pero bueno, van a decir, bueno, hemos mandado 30.000 a Guantánamo, mandamos 20.000 al Darién, van a ver si consiguen algún otro país que se ponga de rodillas para recibir, ¿verdad?, algunos de estos contingentes, que van a ser siempre cifras muy menores en relación a la promesa de Donald Trump, pero de alguna manera va a poder hacer un poco de alarde de que está luchando para preservar los buenos trabajos para los americanos, como si la población norteamericana blanca a la cual él se dirige, el viejo obrero norteamericano que quedó desplazado por el proceso de la globalización que distintos gobiernos de Estados Unidos promovieron, fuera ahora a recoger frutillas o fresas ahí en los campos de California al rayo del sol con 40 grados de temperatura. Es todo un esquema absolutamente demagógico que no tiene ninguna posibilidad de funcionar. Pero bueno, dan noticias espectaculares. Vamos a Guantánamo y vamos a ampliar la base y va a haber 40.000 ilegales, en donde, como ya se ha visto, Paola, mucha gente no tiene absolutamente ningún antecedente criminal, pero ahí apareció Marco Rubio, que es una mala persona, debo decirlo, una persona de malos sentimientos, diciendo cualquiera que está ilegalmente en los Estados Unidos es un criminal, lo cual realmente es una aberración, ¿verdad? Pero bueno, esto es la manera como el imperio se está desenvolviendo en estos días. Ver con la pérdida justamente de hegemonía, profesor Atilio Borón, de los Estados Unidos, porque ataca directamente a países claves, por ejemplo, como México, con el TEMEC que mantenía con Canadá, que si bien ha paralizado por un mes la aplicación de aranceles, esto también tendrá ciertas implicaciones. Y me refiero de manera puntual en el sentido en que la administración de Trump no solamente califica como una amenaza a su seguridad nacional, pero no toca el otro tema, aquellos aspectos que han generado en esta ola masiva de migración, como son las sanciones y también esos fondos de dinero a través de la USAID a la extrema derecha, que ha utilizado inclusive coyotes para que cientos de familias salgan de países latinoamericanos, incluido Venezuela. ¿Qué nos diría? Así es, bueno, pues que efectivamente yo creo que la mayor amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos es la propia clase dominante norteamericana, estadounidense, y sus representantes políticos. Ellos son la mayor amenaza con la cual se enfrenta la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esta vocación belicista, guerrerista, esta tentativa de imponer ahora, como si volviéramos a finales del siglo XIX, ¿verdad? La idea de que, bueno, necesito apoderarme del canal de Panamá, me voy a apoderar de ellos, dicen mentiras, yo acabo de llegar de Panamá, se habla de soldados chinos en el canal de Panamá, no he visto ninguno, yo entrevisté a unas 25 personas, funcionarios de distinto rango en el canal, y absolutamente ni uno vio jamás un soldado chino a lo largo de todo el canal, ¿no es cierto? Pero bueno, miente, el imperialismo miente, no había armas de destrucción masiva en Irak que fueron presentadas inclusive por Colin Powell en Naciones Unidas, diciendo que Saddam Hussein era un peligro tremendo, que tenía armas de masiva, que iba a arrojar una bomba atómica sobre Israel, etcétera, etcétera. Puras mentiras. Lo mismo que ahora lo que estás diciendo, ni te cuento la idea de que la administración del canal la realiza el Partido Comunista de China. Es risible. La gente, cuando yo le preguntaba esto en Panamá, funcionarios se caían al suelo de la risa. Decía, pero ¿cómo pueden ser tan ridículos de decir una cosa
así. Pero bueno, la mentira es parte del mecanismo de dominación y la fake news y todo lo demás, que evidentemente el imperio utiliza permanentemente para engatusar a nuestros pueblos, a la gente más ingenua, hacerle creer esas mentiras, y están apoyados por todo un inmenso aparato cultural financiado, entre otras cosas, por la USAID, la NED, etcétera, como se ha venido revelando. Y esto no es de ahora. Yo, si me permites un minutito, por ejemplo, en Chile, en los años 60, finales de los 60, nos llamaba mucho la atención, yo estaba exiliado allá en aquellos años, la tremenda campaña que el periódico El Mercurio estaba realizando en contra de la postulación de Salvador Allende a la presidencia de la República, los primeros meses del año 1970. Y bueno, muchos años después, cuando se desclasificaron los materiales, resultó que este sinvergüenza, que era el director del diario, Agustín Edwards, resulta que había sido un activo de la CIA ya desde comienzos de la década del 60, financiado a través de la manipulación de los fondos de USAID y de lo que luego sería más adelante, porque eso ya viene después con Bush, el National Endowment for Democracy. O sea, nada nuevo, mecanismo de dominación, de hacer mentiras como diría Vargas Llosa, mentiras que parecen verdades, en las cuales Vargas Llosa es un especialista, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Ahí están algunas claves claras para poder entender estos movimientos que hace la administración de Donald Trump, que son también movimientos y cálculos políticos en medio de esa apuesta por tratar de recuperar su perdida hegemonía, con el surgimiento también de grupos como el BRICS, que ya le hacen frente de manera directa a una balanza comercial que ya se desarrolla en monedas locales. Gracias, profesor Atilio Borón, por su tiempo y su análisis para el mapa de Telesur. Marquemos una pausa revisando nuestra escala. Esta vez a través del portal web de nuestra multiplataforma informativa Telesur, a la cual invito a darle clic, visitar y compartir sus artículos. Está titulando de la siguiente manera: Venezuela denuncia robo de avión por Estados Unidos en complicidad con autoridades dominicanas. Y es que el gobierno de Venezuela está denunciando el robo descarado por parte de la administración de Donald Trump de esta aeronave, propiedad de la nación venezolana, la cual se encontraba en República Dominicana. A través de un comunicado oficial, Cancillería manifiesta que este acto es hostil, ejecutado por orden del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio. El texto subraya que el odio del referido funcionario hacia Venezuela lo lleva ahora al delito abierto, confiscando ilegalmente un avión de PDVSA a la empresa estatal de petróleos de Venezuela, con la complicidad del gobierno cipayo de la República Dominicana. Rubio, quien visitó recientemente República Dominicana, la víspera presenció el momento en que esta aeronave tipo Dassault Falcon, que desde el año 2024 permanecía en un hangar en un aeropuerto en Santo Domingo, fue oficialmente secuestrada por parte de los Estados Unidos. Ya volvemos. Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un collage de movilizaciones que se han desarrollado a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Y es que migrantes, ciudadanos, han protestado en varias ciudades de ese país en rechazo a las políticas que implementa la administración de Donald Trump en las primeras semanas de su actual mandato, tras la firma de ese decreto. Entre las principales críticas se encuentran aquellas medidas contra la inmigración, la reversión de derechos de las personas transgénero y la propuesta de trasladar de manera forzosa a los palestinos de la Franja de Gaza. Hay que recordar que cerca de 40,000 inmigrantes ya han sido recluidos en centros de detención privados y cárceles locales en todos los Estados Unidos, y muchos otros que han sido deportados en caliente. Una moneda que siempre tiene dos caras. Vamos a analizar este escenario. Desde México nos acompaña el politólogo Wenadi Montoña. Qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo para Telesur. ¿Qué tal, Paola? Un gusto saludarte a ti y a la audiencia de Telesur. Wenadi, vemos movilizaciones de descontento ante las políticas, sobre todo de inmigración, que imprime el gobierno o la administración de Donald Trump. Pero en esa otra cara de la moneda está lo peligroso que este escenario puede abrir. Hemos visto también otras ciertas imágenes de gente que ya cree que porque se ha calificado de criminal a las personas que están en condición ilegal en Estados Unidos, se las puede maltratar, no solamente verbal, sino hasta física.
¿Podríamos abrir una puerta peligrosa de delitos de odio en este contexto? ¿Cuál es el escenario más riesgoso en medio de todo esto? Claro que sí, Paula. Justamente se está, como se dice coloquialmente, jugando con fuego ante una situación impulsada desde una mentalidad neofascista, hay que decirlo claramente, y también hay que puntualizar que si existiera una lista de países terroristas, no patrocinadores, sino terroristas, está encabezada por Estados Unidos, y fíjate que justamente con esta situación que mencionas, no solamente lo hacen de manera extraterritorial, como habían platicado anteriormente con los traslados de migrantes a la base naval de Guantánamo ilegalmente ocupada, sino justamente se complementa con esta situación dentro del territorio estadounidense, que impulsa todas las acciones neofascistas, xenófobas y racistas, que en el peor de los casos pueden conllevar a una confrontación entre migrantes y nativos, por decirlo así, estadounidenses. Una guerra civil que puede darse sin tapujos y que además lo único que puede ser como las películas en Estados Unidos. Es lo único que puede llegar a ser, que no es salvar al mundo, sino realmente confrontar a la sociedad. Y estas situaciones aberrantes en contra de la humanidad demuestran que Estados Unidos es el único peligro para el orbe en el que nos encontramos. ¿Y en qué quedan las normativas internacionales y tratados internacionales? Porque si podemos leer la definición de ilegalidad, de no contar con papeles migratorios, ¿nos enfrentamos a un delito o solamente a un proceso administrativo? ¿Por qué Estados Unidos incrementa el riesgo o califica a esta medida como una criminalidad o como una invasión que ya tiene connotaciones de características terroristas? Esto tiene también una implicación de precedente legal bastante peligroso. Claro que sí, pero incluso en las leyes estadounidenses los migrantes no tienen nada que ver con un tema criminal. Bien lo acabas de mencionar, tienen una situación civil en donde ninguno de estas personas tiene incluso antecedentes penales. ¿Qué quieren orillar? Quieren llevar hacia el acto criminal para justificar todas estas aberraciones en contra de los derechos humanos, los cuales están siendo socavados. Además, están socavando todas las instituciones internacionales, entre ellas la ONU, que nos demuestra que no tiene ya operancia ni validez, no tiene por qué tener un sentido de existencia, así como el derecho internacional está siendo pisoteado por por este gobierno de tintes neofascistas, en donde estamos replicando la historia desde hace 1945, ya son bastantes años y estamos repitiendo la historia. Está caminando por un hilo muy delgado, una línea muy delgada que puede llevar a un conflicto que está desestabilizando no solo a nivel internacional, sino a nivel regional e incluso a nivel interno de Estados Unidos. Ahí están las claves que nos comparte Wenady Montoya, que garantizan la implementación de estas medidas unilaterales, una vez más, Estados Unidos, sobre el derecho internacional y ante la mirada de cientos y millones de ciudadanos y organismos en el mundo. Gracias, Wenady, por tu tiempo y por haber aceptado nuestra invitación aquí en el mapa de Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Criminalizar. La decisión de trasladar migrantes ilegales a la cárcel de Estados Unidos en Guantánamo no supone solo un cambio en la forma en que Estados Unidos trata a las personas que deporta. La medida también es un símbolo contra Cuba para intentar golpear una vez más a un país que solo ha resistido por 63 años, criminalizando la inmigración para cumplir su promesa de campaña en un intento de recuperar su perdida hegemonía. 2. Presión. Lo peligroso de estos pasos no solo será el discurso absolutamente nacionalista de Donald Trump, pese a la presión que genera
señalan varios sectores, condenando las medidas antimigrantes que derivan de esa vulneración a los derechos humanos, también en los delitos de odio que esto podría generar, de aquellos fanáticos que se han visto ya atacando verbal y físicamente a latinos, a quienes acusan de criminales solo por su origen. 3. Estrategia. La inmigración para Trump puede ser leída también como una moneda de red de cambio en el sentido de su estrategia de presión hacia otros gobiernos que no se supeditan a sus directrices. Pero Trump olvida abordar los temas reales que han afectado la seguridad y elevado el consumo de fentanilo. Trump debe recordar que combatir el narcotráfico en su propio territorio antes de seguir cuestionando las políticas de seguridad de otros países y resolver sobre todo el tráfico de armas que salen de Estados Unidos y financian a estos cárteles de droga en el mundo. Levantar las sanciones y dejar de avalar con millones de dólares a las extremas derechas para frenar ese gran negocio de coyotes que han engañado a millones de ciudadanos para migrar. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.